regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado Luis Castillo. Luis es historiador, profesor de historia de la Universidad Católica Andrés Bello y también del UPEL, Instituto Pedagógico. Bueno, bienvenido. Muchas gracias por la Luis, invitación. este tema del Congreso de Angostura es muy importante porque ahí se sentaron unas bases realmente definitorias de lo que iba a ser o lo que pretendía ser la Gran Colombia. Es una ley fundamental que salió de ese Congreso, pero se efectuó como en dos partes, ¿no? 1821, 1819 y después el 21. ¿Qué fue realmente el Congreso de Angostura? Bueno, fíjense, hablar del Congreso de Angostura probablemente es hablar del momento más, o uno de los momentos más medulares de todo el proceso de independencia en Venezuela, porque a veces tenemos, digamos, la concepción que el proceso de independencia de Venezuela solamente se desarrolló en los campos de batalla. Es decir, las distintas batallas que, bueno, creo que nosotros como docentes, también en bachillerato, tenemos algo de responsabilidad en eso, de apuntar siempre al combate en el campo de batalla y no atender, digamos, los parámetros institucionales, legales, pacíficos, civiles, aunque dentro del Congreso hay una buena participación de militares, pero obviamos ese detalle, ¿no? Y es para Bolívar, como jefe supremo durante ese proceso, fue muy importante tratar de darle un orden institucional a la República. Y también es importante también despersonalizar un poco lo que significó el Congreso, porque el Congreso recordamos específicamente el discurso inaugural, que es el 15 de febrero de 1819, que es el discurso de Bolívar, que no es el único discurso que da otros discursos. Lo que pasa es que este discurso, además de lo extenso que fue, además es muy completo, es ¿no? el discurso donde, digamos, está la propuesta de Bolívar y además donde está la maduración política del personaje. Tenemos una revisión. Sí, y si la Carta de Jamaica se reveló como sociólogo, aquí como estadista, Así obviamente. es. Que no es un tipo simplemente que sale a pelear y a matar gente, sino que era un hombre que tenía una idea de cómo estructurar una república. Totalmente. Y en ese discurso vemos cómo maduran unas ideas relevantes en Bolívar, o sea, desde el Manifiesto de Cartagena hasta el Congreso de Angostura y posteriormente en la promulgación o en la propuesta que hace de Constitución para Bolivia, vemos la evolución del personaje. Sí. Y hay algunas ideas que se van cimentando y que van tomando mucho más fuerza en el discurso de Bolívar. Pero volviendo al Congreso, hay varias cosas importantes. Lo primero es que a partir de 1817, ya con toda la campaña que va a permitir la liberación de Guayana, se van creando cosas como, por ejemplo, ya para el 18 el Correo del Orinoco, que tiene un rol importante porque es el órgano que va a divulgar las ideas y las concepciones del bando republicano, de lo que es o de lo que se aspiraba a conseguir con la República de Venezuela. Y otro aspecto muy importante va a ser la creación de dos entes, de dos organismos, que es el Consejo de Estado y el Consejo de Gobierno. Esas dos cosas que Bolívar va generando para tratar de alejar lo más que pudiese a la República de la anarquía, que es el gran temor de Bolívar. O sea, Bolívar le teme a la anarquía, dice que ¿qué va a suceder si las cabezas visibles de la República desaparecen? O sea, ¿qué va a pasar con la República? Un poco tal vez le temía a todo el mundo, por lo menos todos los que estaban involucrados en esa iniciativa, Así ¿no? es. Porque le dan a Bolívar poderes prácticamente o sea, ilimitados, Así absolutos. Y bueno, Bolívar decide, bueno, hay que, ¿desde cuándo no hacemos un congreso? Entonces hay que irnos a 1810, 1811 con este primer congreso, aunque está la experiencia del Congreso de Cariaco, que bueno, los historiadores lo han calificado como el congresillo de Cariaco, pero fue una experiencia también importante. Pero en sí tenemos dos grandes congresos y este segundo congreso al que aspira Bolívar quiere estructurarlo de la mejor manera y convoca a elecciones, convoca al Consejo de Estado para llamar a elecciones y luego generar el reglamento electoral para poder hacer estas elecciones. Y imaginemos esas elecciones en medio de la guerra, medio país, lo que hoy es Venezuela, en manos de los realistas. Entonces, convocar estas elecciones para llamar a 30 diputados. Se necesitan 30 diputados, 5 diputados por cada una de las provincias para establecer el Congreso. Y claro, es un proceso electoral muy complejo, muy difícil, hay una gran participación de los militares, porque en los establecimientos militares es donde se desarrolla la mayor cantidad de este proceso electoral. Y por supuesto los altos oficiales tuvieron gran influencia sobre los oficiales medios que van a terminar votando por ellos. Se daba en plena guerra, ¿no? Exacto. Y la presencia del analfabetismo también es importante, fundamentalmente porque el voto no termina siendo secreto. O sea, las personas tenían que señalar por quién iban a votar.
Eso también tuvo cierta influencia también en la manera como se desarrolló el voto, pero es parte del contexto, de las características. Al final tenemos esos 30 diputados que van a ir al proceso de constituyente del Congreso de 1819, que inicialmente tiene como objetivo la creación de una constitución para Venezuela. Pero Bolívar también tiene un proyecto, tiene un plan, tiene una idea, y la idea es unificar a Nueva Granada con Venezuela, que va a ser básicamente el principio de lo que nosotros llamamos la Gran Colombia. Crear la Gran Colombia. Así es. Claro. Hay una cosa muy importante y es que no solamente habían provincias se aspiraba que en el Congreso no solamente existiesen provincias de Venezuela, Caracas, Barinas, Margarita, Cumaná, Guayana, por supuesto, sino también las provincias que estuviesen en ese momento libres del control realista en Nueva Granada, que en este caso era una sola, que era Casanare. Y Francisco Antonio Sea, que había ganado por Caracas, termina siendo el representante o uno de los representantes de Casanare. Entonces hay una provincia de Nueva Granada que formó parte del Congreso de Angostura. El Congreso se abre el 15 de febrero con aquel discurso de Bolívar, donde hay varios planteamientos muy importantes, porque es un discurso que no solamente encaja en lo político, sino también que habla en torno a la educación, aquella expresión moral y luces, que es una de las cosas que más se recuerda, ¿no? del discurso. Es decir, todo esto en los años claves de la guerra. Así es. O sea, ya terminales. Así es. Exacto. Ya es el momento, por eso es que Bolívar se anticipa y hace la convocatoria del Congreso, porque sabe que la guerra está próxima a terminar y sabe que... Y tiene que tener una plataforma para comenzar. Exactamente. Y el poder no podía estar concentrado solamente en los militares, no solo podía estar concentrado en una sola persona. Bolívar dice, esto hay que despersonalizarlo y hay que crear la base jurídica, legal, política, para poder echar... Bueno, tremendo ejemplo para lo que cultivan y les parece chévere el personalismo. Así es. Eso es lo que Bolívar hizo, decir, no, yo no, o sea, aquí tiene que haber es decir, gente que decida, que seamos colegiados. Pues. Y le está enviando un mensaje también al mundo, porque le está diciendo, esto no es una república falsa, es decir, no es que los militares y yo como jefe supremo estoy gobernando con todos los poderes, que en ese momento lo está haciendo, pero es precisamente todo lo contrario lo que quiere hacer, es decir, queremos que los poderes vuelvan a tener su individualidad, el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, incluso plantea otro poder, que es el poder moral. Sí. Es decir, lo que quiere es darle una seriedad y una estructura a la República, sabiendo que el mundo y el campo internacional va a ser vital en el transcurrir, ya sea de Venezuela o de la República de Colombia. Ahora, las derivaciones fundamentales de la Constitución de Angostura, ¿qué rasgos importantes tienen que ver y tuvieron trascendencia pues, a lo largo de los años, ¿no? Bueno, la Constitución de Angostura tiene una particularidad porque se aprueba una Constitución. De hecho, el Congreso tuvo un trabajo impresionante porque tuvo más de 300 sesiones. Es un Congreso que nace en el 19 y termina su sesión en el 21. Y ahí debaten sobre muchos aspectos, desde secuestros, ganadería, educación, población, por supuesto todo lo que tiene que ver con el ejército y la conformación de los distintos poderes públicos y la Constitución. Esta Constitución tiene una peculiaridad que no pudo entrar en vigencia, en rigor, efectivamente, primero por las condiciones complejas que implicaba la guerra y porque ya para 1821 aparece la Ley Fundamental para Colombia. Y en esa Ley Fundamental para Colombia se unifica Venezuela con Nueva Granada, se va a terminar derogando esta Constitución y aparece la Constitución de Cúcuta de 1821, que es la que va a regir, digamos, el camino de la República de Colombia, que bueno, ya para 1830 empieza a mostrar los signos de debilidad que conocemos, de fragilidad, y viene la separación con todo aquello en el 26 de la Cociata, Páez, la participación de Páez, etc. Pero sin duda alguna el Congreso fue vital para la construcción de la República y de lo que vendría posteriormente. Y por supuesto todo lo anterior. Ahora, ¿cuántas provincias estaban representadas allí? ¿Y cuál era la estructura de cargos, o sea, responsabilidades que se creó allí? Bueno, el Congreso va a participar para tener una representación en la provincia de Caracas, la provincia de Cumaná, la provincia de Barcelona, de Margarita, la provincia de Barinas y la provincia de Guayana. Y cada uno de ellos iba a tener 5 representantes. Y además, lo que mencioné, la provincia de Casanare, de Nueva Granada, también iba a tener una participación. Esos 5 diputados, esos 30 diputados,
que se abre inicialmente con 26, porque estamos en la guerra y estos señores, hay 10 militares, se escogen 10 militares, 10 abogados, hay 2 sacerdotes, hay algunos hombres del mundo de la ciencia, hacendados. Lo de los militares es importante y lo de los civiles también, porque digamos lo más excelso del mundo civil, estos 10 diputados, estos 10 abogados que son electos, tenemos a Francisco Antonio Sea, por ejemplo, a Diego Bautista Urbaneja, a Juan Germán Rocio, el redactor del Acta de Independencia, también está allí presente. Es decir, es un Congreso que para el contexto en el cual nace está muy bien balanceado, porque hay participación militar, era obvio que iba a haber participación militar, los militares tenían un protagonismo esencial en ese contexto, pero los civiles también, y eso nos da una idea importante del trabajo del grupo de civiles en la independencia de Venezuela, que a veces es bastante solapada la participación de los civiles, cuando en gran medida la construcción de lo legal, de lo institucional, estuvo de la mano de ellos. Los militares hicieron su trabajo en el campo de batalla. Claro. Y algunos también se plegaron al trabajo institucional, pero los civiles también hicieron un trabajo significativo. Pero fíjate qué interesante fue que este liderazgo militar entendió que había que incorporar a los civiles. Así que es. tenían que tener una representación, que el país era de civiles. Así o sea, es. como tú dices, ellos hicieron su trabajo en la guerra, pero ahí ya es una república, ya es otra. Ahora, ¿cuáles son las que tú crees que fueron las decisiones tomadas más importantes en cada una de las etapas? Porque el Congreso se reúne en 1819, como dijimos, y después se vuelve a reunir en el 21. Claro, yo imagino que en ese interín, mientras unos luchaban, los otros estaban sentados craneando el acabado que le iban a dar ese proyecto. Sí, yo creo que el gran aporte que va a dar en cada una de sus etapas el Congreso de Angostura está fundamentalmente, primero, en no aceptar ciegamente lo que Bolívar propuso en su discurso del 15 de febrero. Hay cosas que por eso digo que estos civiles tuvieron un gran impacto, porque hay cosas que le niegan a Bolívar. Le dice, ok, vamos a estudiar la posibilidad de unificar Venezuela con Nueva Granada, pero esto lo vamos a estudiar, no es que lo estamos aceptando. Que al final terminan aprobándolo y viene la ley fundamental para Colombia. Otro elemento importante dentro de ese estudio que hacen, recuerden que Bolívar intenta plantear un Senado hereditario, un Senado vitalicio también, un nuevo poder, que era el poder moral. No todas estas cosas que plantea Bolívar al Congreso son aprobadas por el Congreso. Y por supuesto, el trabajo de la ley fundamental para Colombia lo hace el Congreso de Angostura. Esto es importantísimo también. Lo que se construye para darle cuerpo legal a la República de Colombia se hace dentro de los parámetros del Congreso de Angostura. Es decir, Colombia, la Gran Colombia, nace en el seno del propio Congreso de Angostura. Claro. Ella cesa en sus funciones para darle vida a la Gran Colombia. Ese creo que es uno de los más grandes aportes, porque luego en la práctica la Gran Colombia tuvo efectos militares, pero también tuvo efectos económicos y políticos. Quizás luego, digamos, los choques de intereses y los choques políticos y diplomáticos que son naturales en todas estas situaciones son las que no van a permitir, digamos, el camino mucho más largo de la República de Colombia. Claro. Oye, muchas gracias por habernos acompañado en este rescate, pues, de toda esta experiencia que significó el Congreso de Angostura, quizás una de las más, o la más después de la victoria de independencia, quizás lo más significativo, ¿no?, de todo aquel periodo. Así es. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa y ya volvemos.